Bienvenidos de regreso a este programa especial de 100 días de gobierno. El futuro ya comenzó, en el cual el presidente de la República y su equipo le cuentan a los colombianos cómo recibieron el país, cómo han avanzado en estos primeros días y cómo seguirán construyendo un país de equidad. En este bloque hablaremos sobre reactivación económica y austeridad. El presidente Iván Duque ya está listo con los funcionarios que lideran estos temas. Ellos son la directora del Departamento Nacional de Planeación, el secretario general de la Presidencia y el alto consejero para la transformación digital. Veamos sus perfiles. Gloria Amparo Alonso Másmela es la directora de Planeación Nacional. Es economista con maestrías en Economía y en Política Económica. Fue vicecontralora general de la República. Trabajó en el Banco de la República ocupando diferentes cargos en diferentes áreas. La Secretaría General de la Presidencia de la República está a cargo de Jorge Mario Eastman, abogado con maestría en Asuntos Internacionales y especialización en negociaciones. Ha sido secretario privado del Ministerio del Interior, consejero presidencial para la modernización del Estado, asesor de seguridad hemisférica del secretario general de la OEA, viceministro de Defensa y viceministro del Interior. El consejero para la transformación digital, Víctor Muñoz, es ingeniero egresado de la Universidad Javeriana, especializado en gerencia de empresas de telecomunicaciones de la Universidad de los Andes, graduado del programa ejecutivo de la Escuela de Negocios de Harvard Business School. Experiencia profesional de cerca de 20 años, 13 de ellos dedicado a compañías de tecnología y servicios. Reactivación económica y austeridad son dos pilares que nosotros hemos integrado a esa visión de construir un país con equidad. Esta semana tuvimos el inmenso placer de compartir con los colombianos este documento, las bases para el Plan de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. ¿Por qué se llama Pacto por Colombia? Porque es una invitación a todos los colombianos, a todos los sectores políticos, académicos, empresariales y de opinión, a que nos unamos a construir una visión. Y esperamos que este plan de desarrollo sea discutido y debatido desde las regiones, en todos los espacios posibles. Lo hemos abierto a través de canales participativos, redes sociales y tener insumos de los ciudadanos, teniendo como ese gran objetivo la equidad. Y para alcanzar la equidad, que se traduce en la reducción de la pobreza, en la expansión de la clase media, en tener mejor provisión de agua, de saneamiento, de salud, de educación, de cultura, como lo hemos hablado hasta ahora en esta rendición de cuentas, implica que pongamos el trabajo de todo el Estado a concebir un plan de desarrollo que tenga metas de corto plazo, que tenga metas de mediano plazo y que oriente al país en los próximos años para procurar de manera ordenada cumplir las metas a 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por eso quiero empezar con usted, doctora Gloria, nuestra directora del Departamento Nacional de Planeación. Este ejercicio que hemos articulado es un plan de desarrollo de 1.100 billones de pesos en los próximos 4 años, donde hay recursos del gobierno nacional, del sector privado, de las regiones. Pero hay algo muy importante, el 47% de este plan de desarrollo está orientado hacia la equidad. Y el pilar que tiene más recursos es educación, seguido por supuesto por salud y por la cobertura de más servicios sociales. Yo quisiera, doctora Gloria, que como el Departamento Nacional de Planeación tiene a su cargo no solamente la elaboración del plan de desarrollo, sino también la administración de los recursos de las regalías, que son recursos muy importantes para las regiones de Colombia, y al mismo tiempo trabaja en la supervisión de la agenda de inversiones nacionales. Usted le cuente a las personas que están hoy con nosotros desde sus casas, escuchando esta rendición de cuentas, cómo recibe usted el DNP el 7 de agosto, cuáles eran los desafíos más grandes, cómo en estos 100 días, articulando este programa de bases del plan de desarrollo,
con el presupuesto además bienal de regalías y además la participación del DNP, del Departamento Nacional de Planeación, en la conformación del presupuesto nacional, particularmente en los ejes de inversión, ha podido responder a las necesidades que tiene Colombia. Bueno, presidente, muchas gracias, buenas tardes, un saludo también a los televidentes que están hoy conectados con esta rendición de cuentas. En efecto, presidente, el Departamento Nacional de Planeación tiene bajo su responsabilidad coordinar el presupuesto de inversión del país. Y lo que encontramos, como ya la ciudadanía lo sabe y usted lo mencionaba, es que en general el presupuesto general de la Nación, cuando comenzó este gobierno el 7 de agosto, estaba desfinanciado en cerca de 25 billones. Lo que hicimos en el trabajo con los sectores, pero también con el Congreso, fue priorizar de ese presupuesto de la Nación cuáles eran las necesidades que era urgente atender, además de cara a no solo al 2019, sino que también se constituyen en las bases de este plan de desarrollo. Cuando nos sentamos a trabajar, entonces, identificamos que de esos 25 billones, 14 eran aquellos recursos que eran muy necesarios para el país, sobre todo porque eran los que sostenían los programas sociales. Entonces, estos 14 billones en ese trabajo quedaron priorizados para el sector salud, que fueron como 3 billones de pesos, para educación, los 2 billones de los que se ha hablado, para los subsidios eléctricos, 2 billones, y ese es el trabajo que se hizo entonces, presidente, de aprobar el presupuesto general de la Nación con esas necesidades de financiamiento de los 14 billones, priorizando esa inversión social que requería el país. Esa fue una de nuestras primeras tareas cuando llegamos a Planeación Nacional y de mano entonces del Ministerio de Hacienda y del Gobierno. Por supuesto que entonces esto era uno de los grandes ejes del plan de desarrollo, de la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, que como usted bien lo menciona y se ha planteado aquí durante toda la mañana, el Pacto por Colombia, el Pacto por la Equidad, es el eje central del Plan Nacional de Desarrollo. El que con este plan de desarrollo de manera articulada como Estado, con todos los sectores del gobierno nacional, con las entidades del orden local, alcaldías y gobernaciones y por supuesto que de la mano del sector privado, vamos a trabajar en generar igualdad de oportunidades para todos los colombianos. Esa es la definición de la equidad. Entonces, los grandes ejes del plan, presidente, que son equidad bajo el concepto que aquí quiero contarle a todos los colombianos que cuando entren a la página de Planeación Nacional, lo que van a encontrar entonces aquí es ese documento bastante detallado de qué es de lo que comprende el plan de desarrollo. Aquí estamos manejando un concepto de política social moderna cuando nos referimos a equidad. Y es que este gobierno y el plan de desarrollo le está apostando a generar oportunidades para todos los colombianos, oportunidades de trabajo, oportunidades de acceso a la educación, oportunidades de atender, de tener salud con calidad, ya estamos en el 100% de las coberturas, entonces oportunidades de salud con calidad. Y cuando hablamos de que queremos tener una población conectada a los mercados, en realidad nos referimos más a esa población que está en ese nivel de vulnerabilidad en que cualquier choque de la economía puede devolverla a la situación de pobreza. Estos programas y políticas suyas, cuando están basadas cuando hablamos de emprendimiento, es generarle a esas familias oportunidades de acceso al trabajo, oportunidades de generación de ingresos que les devuelvan ese concepto de vida digna, de tener un trabajo digno. Por eso el pacto por el trabajo digno, por eso el pacto por la salud, el pacto por la educación, es porque este plan de desarrollo está apostándole a eso, a conectar a la población colombiana a los mercados. Está apostándole a conectar además a las poblaciones. Hemos hablado mucho con la ministra del Transporte con respecto a que el país está conectado, sí, las ciudades grandes están conectadas, pero los territorios no están conectados. La población que está en esas zonas, en la Colombia profunda, en las zonas rural dispersa, realmente hace falta hacer esa conectividad de la población en sí misma a los mercados y entre ella misma. Entonces, ese pacto por Colombia, pacto por la equidad, cuando hablamos de oportunidad de trabajo y de vida digna, en realidad le apunta a todo eso. Tenemos, por supuesto, uno de los grandes ejes que ya fue el inicio de esta jornada del día de hoy, es que
realmente igualdad de oportunidades para todos y emprendimiento tiene que estar sobre la base de la legalidad. Claramente había unas zonas en donde había ausencia de Estado y por eso estaba creciendo la ilegalidad y este plan de desarrollo le está apostando a eso, que claramente para que las familias de todo el país puedan tener acceso y a las oportunidades de educación, de trabajo, de salud, pues necesitamos entonces contar con esas garantías de legalidad y de seguridad y de acceso a la justicia. Tenemos en el plan de desarrollo, nosotros los llamamos unos habilitadores. Para que eso ocurra, pues ¿qué tiene que ocurrir? Tenemos que tener conectividad digital, tenemos que tener la conectividad en vías, tenemos que tener el tema de la sostenibilidad ambiental. El plan de desarrollo, por supuesto que tiene una gran apuesta hacia la inversión mineroenergética. Usted lo ha dicho, presidente, equidad es poder conectar aquellas zonas lejanas que no están conectadas a la energía eléctrica, las no interconectadas, eso es equidad, poderlas conectar. Con la ministra de Minas decíamos, pues es que el sector mineroenergético nos está financiando la equidad, poder producir petróleo mientras no logremos esa diversificación y que todos los emprendimientos nos generen riqueza, mientras sigamos viviendo del petróleo, pues el petróleo nos está financiando la equidad, eso es así, es tan claro, pero por supuesto que el trabajo que se está haciendo de la mano del Ministerio de Comercio, con todos los programas de emprendimiento, como usted mismo lo ha dicho, pues nos van a ayudar a generar crecimiento y entonces poco a poco vamos a poder diversificar más nuestras permítame, yo la interrumpo por un segundo porque es muy importante también que usted haga una referencia a un tema que tiene que ver mucho con el desarrollo del país y con el desarrollo territorial. Y me refiero puntualmente a las regalías. Usted lo decía ahora, sí, Colombia es un país que ha tenido unos recursos del petróleo que le han permitido financiar desarrollo. Alguien decía que hay que aprovechar la riqueza del subsuelo para enfrentar la pobreza del suelo. Obviamente, responsablemente, con el medio ambiente y con lo social. Las regalías han sido una fuente muy importante para los departamentos y los municipios de Colombia. Tuvimos en los últimos años una reforma que trajo unas consecuencias que yo creo que han sido también dolorosas para muchas regiones productoras porque no se ha logrado un balance adecuado. Pero más allá de esa discusión, cuando el gobierno empezó el 7 de agosto, teníamos cerca de 8.7 billones de pesos del sistema de regalías que estaban prácticamente atrapados en fiducias, que no se estaban ejecutando. Y una de las tareas que nosotros nos propusimos, yo le dije a ustedes desde el comienzo del gobierno, tenemos que desentrabar estos recursos para atender las necesidades regionales y usted que también conocía muy bien sobre las cosas que funcionaban y las que no por su labor en la Contraloría, dijo, asumo ese reto. Hoy hemos logrado liberar más de 2 billones de pesos con acompañamiento de los organismos de control y hemos logrado que esos recursos vayan orientados hacia prioridades de las regiones en lo que hemos llamado las OCATONES para tener aprobaciones rápidas pero sin sacrificar el rigor de los proyectos. ¿Por qué no le cuenta un poco a los colombianos qué se recibió en materia de administración y gestión de las regalías y cómo las decisiones de estos 100 días tienen que traer un impacto para que los recursos que vayan a las regiones realmente se traduzcan en un mejor y mayor bienestar para la ciudadanía? Sí, presidente. En efecto, cuando llegamos había 8.7 billones de recursos de regalías atrapados. Claramente el sistema tiene unas complejidades, creo que el ser humano es muy bueno para enredar las cosas y realmente hemos venido estos meses trabajando en cómo desentrabar el sistema porque realmente es muy complejo y estábamos poniendo a los alcaldes y a los gobernadores en un peregrinaje por todas las entidades del Estado para que les aprobáramos sus proyectos. Hemos hecho mesas territoriales, hemos visitado, nos hemos sentado por todo el departamento, tenemos mesas sectoriales trabajando con los alcaldes, tratando de entender en qué existen sus trabas. Debo decir, presidente, una parte del problema sí es ese gran enredo que está armado en sí mismo en el sistema, pero también, y es el trabajo que hemos hecho de la mano de Planeación Nacional con los alcaldes, es que de alguna manera han estado capturados por los contratistas.
Entonces, cuando el contratista le dice al alcalde, aquí está su proyecto listo para lo que lo presente, el contratista tiene un interés y es porque le den el contrato para su ejecución. Lo que le hemos dicho a los alcaldes es, apersónese de su proyecto, nosotros lo ayudamos y le ayudamos además porque si es un proyecto de vías, necesita el aval técnico del Ministerio de Transporte y así para cada uno de los proyectos. Esa tarea es la que hemos venido realizando en mesas técnicas por todo el país, presidente. En efecto, logramos en estos 2 meses aprobar cerca de 2 billones de pesos en recursos de regalías. Quiero contarle que de esos 2 billones de pesos, 477.000 son vías, son recursos de vías, cerca de 100.000 millones son recursos para educación, eso me pareció muy interesante, para escuelas y programas educativos, 90.000 millones para los temas de manejo de riesgos ambientales, que también es muy importante en épocas, por supuesto, que de invierno, y así ciencia y tecnología en acueductos también ha habido inversión, presidente. Si vemos estas cifras regionalizadas, y creo que proporcionalmente alrededor de 300.000 millones por región se han estado direccionando. Luego, lo que es más interesante es que en efecto este tipo de actividad lo que va a hacer es que nos va a ayudar a reactivar la economía, porque no son grandes proyectos, pero son proyectos que generan empleo. Así sean, como ellos dicen, mallas viales muy placahuellas, muy sencillos, todo ese tipo de actividades están empezando en efecto a reactivar la economía. Pero ha sido de esa manera, presidente, trabajando con los alcaldes, convenciendo a los gobernadores además que acompañen a los alcaldes en sus proyectos, porque esa es realmente la gran apuesta. Presidente, aprovecho, vamos a convocar a OCAD Paz. En OCAD Paz hay una gran apuesta de recursos. Debo decir que los grandes proyectos de vías terciarias están en OCAD Paz. Tenemos entonces un plan de choque con la ministra de Transporte porque llegaron más de 1.500 proyectos a aprobarse con recursos de regalías por 300.000 millones. De esos 1.500, realmente solamente 800 pueden ser considerados para que se aprueben y entonces esperamos llevar la mayor cantidad posible el próximo 29 de noviembre a aprobación de recursos de OCAD Paz y vamos a hacer una OCATón, presidente, en esa fecha, pero la vamos a hacer regional. Vamos a hacer que se apruebe no aquí en Bogotá, sino en las regiones. Oportunamente contaremos los detalles, pero esa será la siguiente gran OCATón. Gracias, doctora Gloria. Es muy importante en ese ejercicio que se cumpla el pilar que tanto he insistido, y es la supervisión ciudadana de los recursos, para que los recursos de las regalías no solamente se ejecuten bien, sino que la ciudadanía sea el principal veedor de la asignación de los recursos. Quiero ahora pasar al doctor Jorge Mario Isban, secretario general de la Presidencia, y quien está liderando desde la Presidencia el programa de austeridad que lanzamos hace pocos días. Nosotros veníamos analizando desde el comienzo del gobierno la urgente necesidad de cerrar muchos gastos innecesarios y lanzamos una directiva presidencial para la eliminación de nóminas paralelas, para que se haga además una reestructuración a costo cero de muchas de las plantas de personal para hacerlas más eficientes, reducir al máximo y racionalizar los gastos de publicidad y eventos, ponerle además límites a todo lo que son los gastos de viajes, de viáticos, reducción de esquemas de seguridad, empezando por el del presidente de la República, y en fin, mostrarle al Estado una directiva medible y evaluable para que le pongamos fin a tanto gasto innecesario. Ese es un mensaje que viene desde el Gobierno Nacional y que va de la mano también con un programa de modernización del Estado que queremos hacer en estos 4 años, donde se van haciendo eficiencias y ahorros presupuestales significativos. El año entrante empezaremos con 1.2 billones de pesos y esperamos el siguiente año, 2020, 3 billones, en el 2021, 2 billones y en el 2022, 2 o 3 billones de pesos. Esto nos permitiría tener un Estado más ejecutivo, más eficaz, con una visión mucho más afincada en el Estado digital. Pero, doctor Jorge Mario, ¿por qué no hace una referencia a cómo se ha implementado, cómo se ha enviado esta directiva presidencial, cómo se va a monitorear y cómo vamos a estar supervisando que las entidades en efecto cumplan los lineamientos que tenemos ahí?
Presidente, pero permítame vincular la austeridad con una visión mayor que usted me mostró antes de iniciar el gobierno, y era su visión sobre cómo veía usted la verdadera equidad. Y usted me mostró esta gráfica, este dibujo que mostraba exactamente su visión, una visión en la cual no queríamos una sociedad igualitaria, que era la utopía de los totalitarismos, sino una sociedad que buscaba favorecer a aquellos que no habían tenido las oportunidades, generar las oportunidades para los más débiles que pudieran tener acceso al Estado, y un Estado que favoreciera esas oportunidades de las personas. Cuando usted me dijo eso, dijo, quiero no una Secretaría General de la Presidencia, sino un centro de gobierno que pueda ejecutar un Estado que llegue allá, un centro de gobierno que lo que haga es una orientación estratégica, que logre superar las deficiencias de ejecución que tiene el gobierno y que promoviera una acción conjunta. Y me dijo, hay 3 tareas prioritarias. La primera de ellas, y le recuerdo, era cómo vamos a desinfectar las heridas que ha dejado la corrupción en el Estado. Y ahí es donde usted se tomó la decisión de que íbamos a tener el equipo, el mejor equipo, pero no solamente los mejores, sino los que fueran probados en transparencia. Y este equipo que usted ha mostrado hoy es muestra de eso. Ya con ese equipo hemos venido recuperando las entidades más abajo de los ministerios, y lo hemos recuperado, y son más de 70 entidades que hemos venido mirando con los jefes de control interno, con acciones puntuales para recuperar de la corrupción esas entidades. Adicionalmente, y como usted lo dijo, cero mermelada, y comenzamos a hacer una relación totalmente independiente y transparente con otras ramas del poder público, de tal manera que pudiéramos hacer una relación respetuosa, armoniosa, pero sin ningunos vínculos transaccionales, como usted mismo lo ha dicho en el día de hoy. Pero hicimos 2 cosas adicionales que quiero volver a reiterar. Un modelo para seleccionar esas ternas que nos llegaban por las ausencias permanentes de alcaldes o gobernadores, cómo íbamos a nombrar los más transparentes. Y se diseñó un proceso que ha sido exitoso y que es modelo, y que muchos países están tratando ahora de copiarlo. Por otro lado, y este segundo, que será la etapa que viene, diseñamos un nuevo modelo para seleccionar los nuevos directores de establecimientos públicos y entidades regionales del Estado y jefes de control interno, de una manera que fuera totalmente transparente y que pudiera llevar la excelencia no solamente al nivel presidencial con sus ministros, sino también que eso bajara a nivel regional. Eso todo lo venimos haciendo, y creo que ya está produciendo resultados en transparencia y en eficiencia del Estado. Y usted me dio una segunda prioridad, que era, hombre, si vamos a presentar una agenda legislativa, debe ser una agenda que precisamente logre la equidad, una agenda legislativa que sea aguerrida en la protección y en la defensa de esos más débiles. Y toda esa agenda que usted ha presentado al Congreso es una agenda que busca conectar esas personas más débiles con las leyes de la República, en la ley de financiamiento para mantener los subsidios en todos los, en gas, en energía eléctrica, en educación, en salud, que usted ya lo explicó en un panel anterior. Pero también hablamos de pasar un Estado que protegía las instituciones a proteger al ciudadano, y todas las medidas que usted ha venido trabajando también en materia de seguridad es volcar la seguridad a la seguridad de la gente de carne y hueso, el ciudadano que está sufriendo el hurto, sufriendo el robo o las galladas en los barrios, proteger los parques, todas las medidas contra el consumo de droga en los parques y en los establecimientos públicos, ha tenido como ese sentido, buscar proteger al ciudadano. Y todas esas leyes que usted también mencionó, como la ley de conectividad, también es poder llevar la conectividad al más débil, la ley de reforma a la justicia, poder llevar la justicia al ciudadano común y corriente.
Y finalmente me dio una tercera instrucción, que es donde vincula y cerramos este círculo de la austeridad. Digo, todo esto sería carreta si nosotros no damos el ejemplo. Y ahí, para mostrar el ejemplo, fue donde comenzamos a diseñar, y usted ya dio las directrices y expidió la directiva 09 del 9 de noviembre de este año, en la cual comenzamos a recortar y a eliminar viajes suntuarios de los funcionarios que no pueden viajar en primera, recortar los avances que hacen los personales de seguridad, tiquetes aéreos, eventos, esquemas de seguridad, publicidad estatal, la redujimos al mínimo, la papelería también comenzamos a restringirla, la telefonía también, a lograr ahorros en la telefonía, eliminamos eventos que no fueran estrictamente necesarios y eliminamos la publicidad también corporativa de las entidades públicas donde había un drenaje de recursos, pero sobre todo era un ejemplo de que este gobierno también está haciendo un esfuerzo, así como está entendiendo que hay que hacer un esfuerzo ciudadano para mejorar esas condiciones de los más pobres y los más débiles. El primero que debía dar el ejemplo era el Estado, y así comenzamos. Le voy a dar unos ejemplos para que los ciudadanos también entiendan. La reducción de la seguridad presidencial. Hoy en día hemos logrado reducir el 76% de la seguridad de los esquemas de la presidencia de la República. Ahí hay un recurso humano que hemos trasladado a proteger al ciudadano en la calle, ya no a los funcionarios públicos, sino proteger al ciudadano de la calle, 76%. Hemos logrado reducir su personal de seguridad en un 17,4% igualmente. Entonces, estamos dando ejemplo como Estado. Hoy en día estamos reduciendo las comisiones nacionales de las personas de seguridad que viajan en el 33% y las que están viajando internacionalmente en la seguridad presidencial el 50%, y adicionalmente ya hemos reducido los viáticos del personal que viaja en Colombia en un 20% e internacionalmente en un 10%. ¿Cuál es la proyección de ahorro? Usted la acaba de mencionar y me quitó la chiva que íbamos a decir. Tenemos proyectado en estos 4 años con una reforma del Estado que haríamos para volverlo más efectivo y más eficiente en esas duplicidades que Víctor va a mencionar en adelante. Esperamos una reducción de gasto público de unos 6 billones de pesos. Y le puedo decir que la proyección de su departamento administrativo de la presidencia en ahorro de este año es que vamos a ahorrar 1.200 millones de pesos, no más en medidas de este estilo, dando el ejemplo a los ciudadanos. Muchas gracias, doctor Jorge Mario. Yo creo que aquí cuando se habla de austeridad, como usted en efecto lo dice, lo que nosotros queremos transmitirle al pueblo colombiano es que el ejemplo empieza por casa, y así queremos proceder. Si hemos tenido dificultades presupuestales y tenemos un reto grande, tenemos que empezar nosotros mismos por dar ejemplo. Pero parte de la transformación del Estado también tiene que ver con la transformación digital, y por eso me complace mucho que esté con nosotros el doctor Víctor Muñoz, consejero para la transformación digital del Estado, porque estamos viendo muchas tendencias en el mundo. Expediente ciudadano único para acceder al Estado, facilidad en las bases de datos, interrelacionamiento digital del ciudadano a todas las distintas ofertas de servicios, y en la medida que tengamos un Estado más digital, tenemos un Estado más transparente, con menos discrecionalidad, con menos excesos de monopolios de información y con una ventaja, un Estado capaz de hacer más con menos. Yo quisiera, doctor Víctor, que también usted compartiera con nosotros, con los colombianos que están acompañándonos, cómo se recibe un Estado con tantas dificultades en la integración tecnológica y dónde queremos llegar a partir de lo que hemos construido en estos primeros 100 días de gobierno. Bueno, presidente, buenas tardes a los televidentes y a todos los amigos que nos siguen en redes sociales, a Facebook y Twitter.
Lo primero, presidente, y es que durante el proceso de empalme yo creo que se pudo vivir por los diferentes sectores, y es que tuvimos un proceso de empalme análogo. Tuvimos un proceso de empalme tradicional, basado en documentos impresos, y cuando uno habla de la transformación digital y de la digitalización del Estado, el Estado debería estar disponible en términos de información para el ciudadano y para todos. Entonces, esto nos lleva, hay unos indicadores que nos miden en este momento, y es solamente el 1% de las entidades oficiales están en el nivel de excelencia desde el punto de vista digital. Y cuando lo miramos en términos generales, el 45% de las entidades están por debajo de la media. Eso es lo que nos lleva es a que tenemos unas oportunidades muy grandes en términos de transformación, de digitalización y de automatización del Estado. Lo segundo es que cuando uno mira comparativos internacionales y miramos lo que dice OACEDA y UNDESA en términos de índice de gobierno electrónico, estamos en la posición 57 de 65 países. Pues eso lo que nos muestra es, pues tenemos un trabajo muy importante por hacer. Digamos que el Estado que se recibe tiene unos espacios y digamos que unas ventanas de oportunidad de mejora gigantescas en términos de lo que es digitalización, automatización y relación con el ciudadano. Eso es lo que nosotros recibimos como Estado. Teníamos un indicador posiblemente positivo, que es el de publicación de datos abiertos. Sin embargo, tenía un tema, y es que la calidad de los datos que se estaban publicando no eran lo suficientemente buenos. Y esto es muy importante, porque cuando uno tiene datos abiertos es donde la ciudadanía, a través de Big Data, a través de otras plataformas, puede hacer seguimiento, puede hacer control a temas como la corrupción. Es donde se puede revisar cómo están los procesos de contratación en las diferentes entidades. Entonces, eso es lo que recibimos, en el que recibimos trabajando de la mano con Planeación Nacional, con Hacienda, con el MINTIC, digamos que es un aliado fundamental en todo esto. En los primeros 30 días hizo la publicación de lo que se llaman los manuales de los servicios ciudadanos digitales. Y esos manuales básicamente son 4, corresponden a interoperabilidad. Interoperabilidad nos tiene que ayudar a resolver en gran medida la comunicación de los sistemas de información de las diferentes entidades. Y esto tiene muchos impactos. Lo primero, como mencionaba el doctor Isman, y es frente a los temas de costos, frente a los temas de flujo de información, y tenemos sistemas que no se hablan, sistemas duplicados, entidades donde conviven más de 50 sistemas de información. Entonces, digamos que ahí tenemos un desorden institucional que tenemos que resolver, y el manual de interoperabilidad arranca por resolvernos la manera en que se comunican las diferentes plataformas, tanto públicas como privadas. Lo segundo tiene que ver con el manual de carpeta ciudadana. El manual de carpeta ciudadana nos va a permitir interactuar no solo el sector público y el sector privado en términos de servicios públicos, créditos, impuestos, y lo que hace es facilitar al ciudadano para que una vez entrega su información o documentación al Estado, nunca más le tenga que volver a ser requerida. Está el tema de autenticación electrónica, que es fundamental cuando uno habla de este ecosistema digital, y es garantizar la seguridad y de los trámites que se están realizando, es que la persona que lo hace es quien dice ser. Y el último, digamos que es el manual de gobierno digital, y es cómo pues hacemos todo este proceso de transformación, que no solo es tecnológico, sino es cultural, donde es llevar, digamos, toda la parte de los funcionarios a esa reconversión, a esta adaptación de las nuevas tecnologías. Eso se hizo, esos manuales se publicaron, recibimos más de 2.000 observaciones, se tuvo un diálogo con todos los gremios del sector privado, con ciudadanos, con organizaciones, donde nos dieron la retroalimentación, y el compromiso que tenemos es el manual de interoperabilidad y el manual de gobierno digital se publica en definitiva antes del 30 de noviembre, y el manual de carpeta ciudadana, el manual de autenticación electrónica quedan adoptados antes del 30 de diciembre. Eso como un componente. Adicional a esos temas se vienen avanzando con el liderazgo del Ministerio de Comercio, con la Alcaldía de Medellín, pues se va a tener en la ciudad de Medellín todo lo que tiene que ver con el centro para lo que es la cuarta revolución industrial y buenas prácticas en adopción en temas como blockchain, Internet de las cosas, Big Data, inteligencia artificial, que pues estudios del Banco Mundial lo muestran, y es los países que logren montarse en esta nueva ola de la cuarta revolución industrial podrían incrementar su crecimiento económico. En este caso de Colombia podríamos pasar de un 3.5 a un 5.5, básicamente por temas de automatización y aprovechar de una mejor manera las oportunidades que nos genera esta nueva economía digital. Entonces, digamos, recibimos un país análogo. Hemos hecho unos avances en términos de manuales. En 100 días, pues realmente lo que estamos sembrando son las bases para lo que se viene en estos 4 años de transformación.
el Estado tiene que ser, el gobierno es el primero que tiene que dar ejemplo, el back office, digamos, de toda esta operación tiene que ser el que dar ejemplo para que nos montemos en esta economía digital de la mano de los emprendedores, con todo ese ecosistema que ya hoy nace, que hay empresas muy interesantes en el país que están llegando a cifras muy importantes, que les demos el espacio y que generemos las condiciones para que realmente crezcan, que ese centro que se creó en Medellín con el WEF nos dé a nosotros, nos permite ir un paso adelante y no siempre un paso atrás persiguiendo la tecnología en el país. Entonces yo lo que veo, presidente, es que pues hemos avanzado en esos primeros 100 días, hemos sembrado las bases y lo que nos depara es un futuro con retos muy interesantes, pero con oportunidades de crecimientos económicos y el desarrollo, no solo un gobierno digital, sino de todo un Estado digital. Muchas gracias, doctor Víctor. Yo creo que en esta conversación que hemos tenido, donde hablamos del plan de desarrollo, el manejo de las regalías, la esencia del mensaje de austeridad y eficiencia del Estado y movernos hacia un Estado digital, es para mostrar estas líneas transversales que ayudan a consolidar ese gran objetivo que es la equidad. Yo les agradezco mucho. Ahora vamos a seguir en este ejercicio de rendición de cuentas y vamos a pasar a hablar del tema de desarrollo sostenible con los ministros de Minas, Agricultura y Medio Ambiente. Muchísimas gracias. Vamos a una pausa en este programa especial sobre los 100 primeros días del gobierno del presidente Iván Duque. Cuando regresemos, nuestro tema será el desarrollo sostenible. Los dejamos con algunas notas que hacen el balance de lo realizado por el gobierno en 4 campos vitales para la sociedad: la participación ciudadana en el Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, la protección de la niñez, la labor de la Alta Consejería para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la construcción de equidad a través del deporte. Ya regresamos. Por primera vez en la historia de Colombia, los ciudadanos tendrán la oportunidad de participar de manera directa en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, la ruta que marca el camino hacia un país mejor para todos. Para esto se creó la plataforma digital Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Aquí puedes proponer tus mejores ideas para el progreso de tu municipio, ciudad, departamento y región. Así garantizamos que el futuro es de todos y para todos. Participar es muy fácil. Regístrate, selecciona los retos de tu interés, realiza tus mejores propuestas y apoya las de otros ciudadanos que, como tú, están aportándole a las mejores ideas para la construcción del país que soñamos. Ingresa ahora y ayúdanos a construir el futuro de Colombia. No olvides sumarte a nuestras redes sociales. En Facebook, @Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. En Twitter, @Pacto Colombia, PE. Y en YouTube, @Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Porque el futuro es de todos. La educación y protección de la niñez colombiana ha sido una prioridad. Por eso, desde el primer momento se han implementado acciones concretas en pro de la calidad de vida y la seguridad de los niños de todo el país. Decreto sobre microtráfico y consumo de drogas. Proteger a los niños del consumo de drogas ilícitas es un compromiso de todos los colombianos y para honrar ese compromiso se tomó la determinación de combatir a los jíbaros cerca de parques y colegios y se firmó el decreto reglamentario del Código de Policía que prohíbe el porte y consumo de drogas en lugares públicos. Gracias a él, los jíbaros expendedores de drogas están hoy lejos de los colegios y parques frecuentados por niños y adolescentes. El decreto dio a la fuerza pública las herramientas y legitimidad para combatir el consumo de sustancias psicoactivas. Una herramienta para la colaboración de los ciudadanos y la policía en este sentido es la línea gratuita 167 que recibe denuncias sobre la presencia de jíbaros y consumidores en las calles y parques de las ciudades. En el marco del plan El que la hace la paga y la ofensiva contra el microtráfico, se han hecho 1.354 capturas e incautado 4.577 kilos de droga en las calles. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por otra parte, el Gobierno Nacional a través del ICBF implementó la ruta de atención que apoya acciones puntuales como la identificación de niños menores de 5 años con desnutrición aguda, quienes son remitidos al centro de salud para su tratamiento.
La ruta se diseñó en conjunto con entidades que se ocupan del tema infancia como el Ministerio de Salud, la Consejería para la Primera Infancia y Prosperidad Social. Adicionalmente, el ICBF le presentó al país la nueva bienestarina líquida reformulada, que aporta el 50% de los requerimientos diarios de vitaminas y minerales de los niños en sus primeros años de vida. Con esto me vuelve más inteligente. Bienestar Familiar estima que en 2019 producirá cerca de 10 millones de unidades de 200 mililitros que beneficiarán a los niños inscritos en los programas para la primera infancia de las poblaciones vulnerables. En estos 100 días, los esfuerzos del Gobierno Nacional se han orientado hacia la equidad e igualdad de oportunidades para todos los colombianos, especialmente hacia aquellos con algún tipo de discapacidad, para brindarles las oportunidades que les permitan superar los obstáculos que se les presentan en todos los sentidos. Este gobierno del presidente Duque lo que va a brindarle a todos los colombianos es justamente eso, la posibilidad de tener una sociedad donde quepamos todos. Y es que el trabajo de la Alta Consejería para la Discapacidad se centra en diferentes ejes importantes como el emprendimiento, la educación, el acceso a los programas sociales y la inclusión laboral de la población con discapacidad, entre otros. La Consejería, además, trabaja con varios ministerios para coordinar y articular planes que garanticen derechos a la población con discapacidad, como el acceso a la vivienda y el acceso a la información, a través de herramientas tecnológicas adaptadas a ellos. También impulsa proyectos legislativos para desarrollar estrategias de inclusión, como el fortalecimiento del deporte paralímpico o la garantía del derecho a la capacidad legal. Estamos completamente articulados porque lo que se quiere es suplir una gran necesidad dentro de esta población que tiene algún tipo de discapacidad. Vivienda y empleo serán las bases estructurales dentro de esta alta consejería. A través de esta labor, el Gobierno Nacional está comprometido con brindarle a la población con discapacidad de Colombia las mejores condiciones de vida para contribuir a la construcción de un mejor país. Para miles de colombianos, el deporte representa competición, recreación o esparcimiento, pero también significa una alternativa de vida y segundas oportunidades. Lo que la violencia me quitó, el deporte me devolvió. Y es bajo esta premisa del gran poder transformador que el deporte tiene en una sociedad que el gobierno ha dejado claro que este tendrá un papel preponderante durante el próximo cuatrienio. Pero lo primero, y ser muy claros con el país, el ministerio no va a tener impacto fiscal, es decir, no le va a costar más a los colombianos. Segundo, es un merecimiento que tienen nuestros atletas. Creemos que ellos se lo han ganado, esta es su medalla de oro institucional frente al Estado colombiano. Y por otro lado, pues la autonomía que eso genera para la consecución de mayores recursos para el deporte. Además, el gobierno nacional continuará apoyando programas como Supérate, para garantizar el acceso al deporte, a la recreación y a la educación a niños, adolescentes y jóvenes. También está consciente de todos los beneficios que trae el deporte en diversos ámbitos que incluso se extienden hasta el desarrollo de la economía naranja. La economía naranja y el emprendimiento, puntualmente dicho, necesita muchos valores y muchas virtudes en el ser humano, como la empatía, la resiliencia, el trabajo en equipo. Todos esos valores son los que los deportistas traen a los proyectos de emprendimiento, a sus regiones, entendiendo a los demás, trabajando en equipo, y por eso los deportistas son los mejores candidatos para la economía naranja. El país se prepara además para los Juegos Nacionales del 2019, que cobran especial relevancia, pues concuerdan con el bicentenario de la Fundación de la República de Colombia. Y es así como se construye país a través del deporte.